Catequesis del Papa Francisco sobre la oración. La oración de Elías. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy encontramos en la catequesis sobre la oración a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Aparece junto a Jesús y junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan el Bautista. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es, por tanto, un hombre sin un origen preciso y, sobre todo, sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto, su regreso era esperado antes del advenimiento del Mesías como un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina. En su mismo nombre, que podría significar Yahvé es Dios, está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto, es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. En la oración sucede siempre esto: momentos de oración que nosotros sentimos que nos levantan, también de entusiasmo, y momentos de oración de dolor, de aridez, de pruebas. La oración es así, dejarse llevar por Dios y dejarse también golpear por las situaciones malas y tentaciones. Esta es una realidad que se encuentra en muchas otras vocaciones bíblicas, también en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en San Pedro y San Pablo. También su vida era así, momentos de júbilo y momentos de abatimiento, de sufrimiento. Elías es el hombre de vida contemplativa y al mismo tiempo de vida activa, preocupado por los acontecimientos de su época, capaz de arremeter contra el rey y la reina después de que habían hecho asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. ¿Cuánta necesidad tenemos de creyentes, de cristianos celantes que actúen delante de personas que tienen responsabilidad de dirección con la valentía de Elías para decir: esto no se hace, esto es un asesinato? Necesitamos el espíritu de Elías. Él nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien reza. Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que Él envía. La oración no es un encerrarse con el Señor para maquillarse el alma. No, esto no es oración. Esto es oración fingida. La oración es un encuentro con Dios y un dejarse enviar para servir a los hermanos. La prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo, y viceversa. Los creyentes actúan en el mundo después
de estar primero en silencio y haber rezado. De lo contrario, su acción es impulsiva, carece de discernimiento, es una carrera frenética sin meta. Los creyentes se comportan así, hacen muchas injusticias porque no han ido antes donde el Señor a rezar, a discernir qué deben hacer. Las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías ha conocido un progreso. También él ha crecido en la oración, la ha refinado poco a poco. El rostro de Dios se ha hecho para él más nítido durante el camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria cuando Dios se manifiesta a Elías en el monte. Se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador, sino en el susurro de una brisa suave. O mejor, una traducción que refleja bien esa experiencia, un hilo de silencio sonoro. Así se manifiesta Dios a Elías. Es con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo que ha perdido la paz. Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de silencio sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Esta es la historia de Elías, pero parece escrita para todos nosotros. Algunas noches podremos sentirnos inútiles y solos. Es entonces cuando la oración vendrá y llamará a la puerta de nuestro corazón. Un borde de la capa de Elías podemos recogerlo todos nosotros como ha recogido la mitad del manto su discípulo Eliseo. E incluso si nos hubiéramos equivocado en algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados volviendo delante de Dios con la oración, volverán como por milagro también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías.